Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería agradecer primero a Miguel Rodrigo Mazuré. ¿Por dónde está? Aquí está. Miguel, muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta para esta exposición. Juan José, muchísimas gracias, José Martans, también por la invitación, y también al grupo Digama. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, ¿cómo empezar? Entregamos unos CVs, pero no están por acá, pero más o menos les podemos contar qué hemos hecho durante estos años de trabajo. Más o menos yo tengo como 17 años de experiencia acá en el Perú. He tenido la oportunidad de enseñar en el Graduate School of Design de Harvard en el 2007, y he tenido también la oportunidad de hacer obra no solamente acá, sino en Centroamérica y en China. Y me gustaría comenzar mostrándole algunas imágenes de esa experiencia. Voy a ir pasando rápidamente porque creo que nuestra charla va a ser corta. Ante todo, creo que la ciudad es para todos, y de eso parten nuestros proyectos con León de Lima. Y por eso mismo tratamos de buscar desde diferentes escalas, desde casas unifamiliares, vivienda multifamiliar, centros comunales, vivienda económica, concursos que hemos participado haciendo espacios más de oficinas, centros culturales, en fin, variedad de proyectos, pero todos ellos comparten algo, que es tratar de construir ciudad, ¿no? Y que tengan un espíritu urbano, que es lo que nos interesa. ¿Cómo hacer esto? ¿No? Es la pregunta como arquitecto. Y creo que es muy fácil, es tratar de observar dónde estamos actuando en cada caso específico. Entender las condiciones específicas de cada encargo, a sus clientes, las condiciones urbanísticas, y tratar de no hacer proyectos aislados a esas dinámicas, sino hacer proyectos completamente conectados con esas dinámicas. Y así fácilmente serán habitados, ¿no? Después de esta experiencia de 17 años, nos hemos asociado, estamos haciendo algunos proyectos con el arquitecto Lucho Marcial, que también mostrará algunos de sus proyectos. Bueno, explico un poco que, bueno, primero muchas gracias Juan José y el arquitecto Rodrigo Mazuré. Estamos felices de estar aquí. Si no me reconocen, es bastante normal. He estado fuera de Perú 45 años, aunque he nacido aquí y soy arquitecto nacido de arquitecto peruano. Entonces, por otro lado, estoy feliz de volver a Perú y empezar a trabajar ya hace 2 años con Alexia. La conferencia de hoy lo hemos titulado Arquitectura y el detalle constructivo, pero en realidad creo que vamos a hablar de otra cosa. Vamos a explicar 4 proyectos que hemos hecho juntos, que hemos proyectado y que todavía no están por construir, con lo cual será un poco una mirada hacia ese proceso y un poco cómo empezamos un proyecto hasta dónde hemos llegado hasta el momento. Un poco como hemos comentado antes, yo he tenido la experiencia de trabajar en los Estados Unidos y en Europa, en algunos proyectos, aquí algunos rápidamente. Ahora viendo las imágenes, por un lado me doy cuenta que trabajar en Lima es una realidad particular, pero yo creo que el hecho de construir o de fabricar, de entender el terreno, de entender no sé, la manera en que trabajamos es bastante común, o sea que me siento en ese sentido bastante a gusto trabajando aquí, aunque las normas y las costumbres, los clientes, todo tiene su particularidad, pero en ese sentido me siento bastante
bastante cómodo en lo que es un nuevo contexto para mí. Yo creo que ya casi estamos. Algunas imágenes de construcciones en Europa. Y aquí las últimas imágenes. Y las últimas imágenes, perdón. Hoy vamos a explicar 4 proyectos. Algunos son concursos, otros son encargos directos. Sí, concursos ganados. Y todos están previstos para construirse en estos próximos meses. De hecho, lo que veremos hoy es, digamos, sería una fotografía de dónde estamos ahora, que yo me imagino que en unos meses eso irá cambiando y habrá cierta evolución más o menos según el proyecto. El primer proyecto está en la calle Alcanfores, con Fanning, es un concurso, es vivienda multifamiliar. Y lo primero que nos damos cuenta es un terreno que son 3 lotes que están unidos, que tienen una arquitectura ya muy bien específica. O sea, que ese hecho de dibujar, de trazar 2 líneas o 4 líneas o varias líneas sobre el suelo ya contiene una arquitectura bastante imponente en el cual vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahí está, en el contexto de Miraflores. Y el proyecto lo que hace, en un principio, es entender lo que va a ser el área libre, es cambiar, deformar de alguna manera ese perímetro que da la calle, entendiéndolo como un bien, como un hecho público, aumentando lo que es el perímetro del edificio y creando una plaza que podemos ver aquí en esta primera planta baja. Ahí estamos viendo cómo el edificio de alguna manera resiste esa acumulación de lotes, divide de alguna manera en 2, en lo que es su planta, el propio terreno resiste esa arquitectura que es impuesta, creando una plaza que será el ingreso tanto peatonal como vehicular. Ahí estamos viendo un poco lo que es el desarrollo de las plantas. ¿Quieres la planta? Ya, te paso la palabra. Ya. Yo creo que en los nuevos edificios de vivienda multifamiliar en Miraflores lo que se está perdiendo es ese espacio de transición entre la calle y los departamentos en sí. Nosotros pensamos que ofrecer estos espacios de transición entre la calle y el departamento en sí son importantes para la ciudad y benefician una calle y construyen una calle. De alguna manera, este edificio rescata esta idea tradicional de los ranchos miraflorinos, ¿no? Donde la gente podía tener ese espacio donde poder conversar, donde poder juntarse. Un poco más imágenes. Cuando la fachada se multiplica, lo que se produce es una calidad de luz hacia el interior de los departamentos. Siendo un encargo comercial, los edificios que se dan en la zona marcadamente son configurados en relación a ductos, ¿no? Nosotros queríamos evitar los ductos, queríamos que todos los espacios se beneficien de la calle, que todos los usuarios tengan esa conexión. Y eso nos parece súper importante. No solamente, y además ambientalmente, que se tenga iluminación, no se tengan zonas oscuras y que se tenga ventilación cruzada. Esto parece muy sencillo, pero en el trabajo cuando uno tiene un programa muy denso que cumplir, pues esto resulta fundamental, ¿no? Mantener. Sí, de alguna manera entendemos que el perímetro del edificio pertenece tanto, digamos, al edificio como la propia acera, ¿no? Y a lo que es un poco la calle. En ese sentido también entendemos el balcón como esa extensión de lo que es la vivienda, que ofrece esa protección, pero a la vez es algo, intentamos dibujarlo de una manera que quede claro que pertenece a la calle, al peatón, a los autos, a los que pasan por ahí. Aquí podemos ver en estas imágenes de la maqueta cómo los balcones empiezan a definir la diferenciación entre lo que está pasando en el interior, a la vez también cómo la creación de esta plaza y cómo en la parte
en el segundo piso y ya en el piso más alto, cómo se convierten en jardineras que estarán conectadas entre sí posiblemente por su vegetación, ¿no? Creo que tenemos alguna imagen, igual quieres comentar. Aquí ya... También logramos que todos los departamentos tengan experiencias distintas, ¿no? Tenemos muchas configuraciones y todos ellos están conectados con esa calle. De alguna manera la planta también está concebida como una planta no estática, sino más bien todos los espacios tienen la posibilidad de conectarse y ser una planta flexible a un programa traído por el usuario. Sí, otra de las dificultades que nos hemos encontrado en este tipo de proyecto es intentar que todos los espacios, todos los ambientes, todos los departamentos sean buenos, ¿no? Y de alguna manera esa voluntad de que todo sea, que realmente disfruta de las posibilidades de la ciudad, nos empieza a conformar nuestras ideas y la manera de trabajar. Aquí un poco una imagen, creo que una última imagen y pasamos al siguiente proyecto. Además, siempre pensamos también que los edificios sean singulares o multifamiliares, sean edificios felices, ¿no? Alegres, que realmente tú sientas que estás feliz ahí. Eso nos parece súper importante, ¿no? Pasamos al siguiente proyecto, si lo quieres introducir. 26 hectáreas. Sí, 26. Bueno, este es un proyecto distinto. También se está comenzando a construir en septiembre. ¿Paso acá? Esto es en Paracas, en la bahía de Paracas. El terreno, entre los dos terrenos amarillos que se ven ahí, el terreno más grande está detrás del Hotel Paracas actual, del tradicional, el clásico, y el otro pequeño terreno es un terreno que sí da al frente de la bahía. Uno es un terreno meridional y el otro es un terreno frontal pegado al mar. Conjuntamente estos dos terrenos son 32 hectáreas, ¿no? Y nos toca el encargo de cómo lograr una comunidad, un conjunto residencial de 250 casas, 250 familias, cómo pueden vivir en un terreno meridional sin vista al mar y cómo concebir esa manera de convivir, ¿no? Y por otro lado, en el terreno pequeño se nos encarga un diseño de un club náutico. Bueno, entonces partimos de este terreno triangular meridional y la normativa nos permitía hacer edificación, estando en un terreno urbano, nos permitía llegar a tener 3 alturas en todo lo construido. Convencimos al cliente en un concurso que esto no iba a producir un proyecto positivo para el lugar y que pensábamos que la densidad debería ser otra. Para poder construir 250 casas, nos parecía muy importante entender que teníamos que desocupar 50% como mínimo del lote. Sí, al final es uno de esos encargos o problemas un tanto envenenados en el que uno entiende la naturaleza que hay ahí y casi la primera intención es no hacer nada. Entonces el problema se convierte en cómo cumplimos con el problema que tenemos delante no haciendo nada o lo menos posible. En este caso, lo que comentaba Alexia es ocupamos menos del 50% del terreno y ocupamos en lo que son los lotes, digamos, privados, y esos lotes a su vez ocupan solo el 40% de su terreno. Y a la vez entendemos que la sección de que en vez de ocupar lo que son las 3 plantas, que van a ocupar una planta en lo que es la parte interior y un perímetro de 2 plantas, haciendo una transición a lo que es un anillo ya constituido de 3 niveles, con lo cual es un proyecto que realmente hace este esfuerzo de
de tocar lo que es el suelo, creo que tenemos un dibujo lo menos posible. Si bien es un proyecto privado, una iniciativa privada y va a ser un condominio privado, la idea de nosotros es que de alguna manera está concebido como una estructura abierta, ¿no? Como que nos gustaría que en algún momento no existan puertas y que este oasis que estamos creando sea compartido por todos, ¿no? Si pasamos al plano anterior del conjunto, el layout, el master plan, ¿no? Básicamente son lo que estamos proponiendo estamos proponiendo 3 franjas de parques desérticos, ¿no? Estamos trabajando con un paisajista de especies locales, con Antonio Sionis, para lograr el único oasis desértico que habría hoy en uno de los nuevos oasis desérticos en la costa peruana. Queremos también entender que la lógica de la casa, del módulo, también está constituido en base a módulos independientes, que eso logra que ese espacio desocupado, tanto privado como público, se conecte, ¿no? Y esté completamente conectado. A su vez tenemos, esto es posible gracias al soporte de vías de comunicación, como son las vías principales vehiculares, todos los caminos peatonales, y todos están conectados a las vías principales de Paracas, ¿no? También esas grillas, ¿no?, que aprovechan la geometría del lote, ¿no?, permiten extender las visuales, permiten también ordenar todo el sistema sanitario y eléctrico. Este dibujo, este plan Noli, nos permite un poco visualizar el concepto de la casa. Casi volumétricamente, esta es la vista que van a tener los lotes posteriores de Paracas, ¿no? Queríamos ofrecer, acá en Lima generalmente no se diseñan los techos y es un error, ¿no? Es algo muy importante en este caso y quisimos crear un paisaje donde los cuerpos se ven completamente independientes y uno no puede casi llegar a distinguir cuál es el límite del lote de un usuario, ¿no?, de una familia. Todas las casas son casas patio, son casas que miran el cielo de alguna manera y todas están pensadas para tener conexiones diagonales que de alguna manera expanden el paisaje, ¿no? Realmente la propuesta es crear un tejido urbano donde casi los límites entre exterior e interior, entre lo público y lo privado, se confunden. Nosotros creamos 5 tipologías de casas, 3 tipologías en la zona central y 2 tipologías en la zona perimetral. Todas las casas tienen ventilación cruzadas, todas las casas van a recibir un documento que explica las variaciones de acuerdo a la orientación del viento y del sol. Estas son las perimetrales, las de 2 pisos. Y todas las plantas también tienen esta propiedad que son flexibles, ¿no?, que de alguna manera se pueden conectar y desconectar de acuerdo al usuario, lo que quiere el usuario. Comentamos un poco el club. El club sigue un poco la misma estrategia de fragmentar la unidad, digamos, ¿cómo?
Sí, bueno, es como un campamento en realidad, o sea, que de fragmentar la pieza, entender que los volúmenes en sí, con estas formas triangulares y romboidales, permiten una cierta circulación alrededor, es una circulación visual, pero también físico. El club, a la vez, con sus vecinos, construye unos volúmenes muy bajos que a la vez están dirigiendo un poco la vista. Son construcciones muy simples, hechos con celosías, en su parte interior, en su mayoría con un solo volumen que está levantado, que aquí un poco lo veremos. Aquí estamos viendo lo que es la planta, con las piezas individuales de cocina, de vestuarios, de almacenamiento de barcos, de gimnasio y tal. Ahí tenemos una visión de esta construcción al entrar. Ahí estamos viendo el volumen, como ese volumen central, que es el único que ya hace el esfuerzo de levantarse y entenderse así, permitiendo las vistas y su ocupación por la parte inferior. Aquí, viendo hacia atrás, es el ingreso, el interior, y pasamos. ¿Quieres introducirlo? Pasamos a ver dos proyectos de oficinas, que es un encargo completamente distinto, pero que nos lleva a pelearnos también con lo que es el loteo y un poco el tema de la normativa. En este caso estamos trabajando en el centro empresarial, en la calle Choquehuanca. Es un terreno que permite una cierta densidad, una ocupación casi al 100% de lo que es el terreno y de una altura determinada. Enseguida nos dimos cuenta que esa manera de hacer un edificio en ese terreno tenía bastantes inconvenientes, o sea que no solo para lo que era el edificio y las profundidades hacia las paredes, los núcleos, pero también lo que era para la propia ciudad. Y ahí pensamos que este es un proyecto que todavía está aquí realmente muy al inicio, pero pensamos cómo hacer algo que tendría ventaja para todos, como manera de trabajar. Ahí estamos en San Isidro y en San Isidro, en el centro empresarial. Aquí solo algunas de las maquetas. Al final, para entender el problema, pasamos por bastantes, más de 50 maquetas, diría, para empezar solo a entender cuáles eran los límites y los confines del terreno y del reglamento, ¿no? Enseguida nos damos cuenta de un edificio capaz de crear esquinas nos iba a producir ciertas ventajas. Y aquí estamos viendo, si una estructura, si un edificio o bastantes edificios hoy en día son sus cascos o sus estructuras con el muro cortina, pensamos de alguna manera darle una vuelta a eso y pensar que el edificio podría ser una especie de cortina urbana. Aquí estamos viendo los dos edificios al centro del centro empresarial. Intentamos hacer algo que visualmente tenga una cierta continuidad y que al final va a tender a las dos escalas. La escala que está dando, digamos, a la calle Choquehuanca, pero también un edificio que acabará dando escala a lo que es el centro empresarial. Aquí son unas pruebas que hacemos, todos los documentos son documentos de trabajo nuestros, en fin. Aquí hablamos un poco de lo que es la cortina urbana, también esa posibilidad de retirarse, de entender que un edificio puede ser una volumetría y no simplemente una extrusión de su área o su techo construido, y en ese sentido crear unas plazas y unos techos ocupados, unas plazas urbanas, aunque sean elevadas. Como materialidad, aquí estamos pensando en también un edificio que tenga, estamos pensando en un edificio cerámico como una segunda piel, que de alguna manera llegaría a envolver todo el edificio y tratar de atender este problema de las medianeras que se ve tanto en las construcciones en Lima. En ese sentido, el edificio se retira realmente de la medianera y lo que busca es eliminar esa condición que realmente estaba en el 70% del solar o el terreno. Aquí estamos unos dibujos, cómo explicamos estos problemas, cómo explicamos lo que es la planta de ingreso y la necesidad de dejarlo libre, los estudios en volumetría en sección que hacíamos, entender cómo una planta, por mucho que no sea, que uno de los problemas que tuvimos, por mucho que una planta no sea un cuadrado o un rectángulo, también puede seguir ofreciendo configuraciones
flexibles, ¿no? Que es un poco lo que lo que quiere el usuario. Y también entendemos que crear muchas esquinas tiene ciertas ventajas, ¿no? La oficina en esquina o que recibe la iluminación de dos lados nos parece, en este caso, como en muchos, bueno. ¿Por qué no explicas? Algo que me parece importante decir es que el área libre no debería ser el resultado de lo que te dice el reglamento. No solo debería ser eso, ¿no? Creo que el área libre debería entenderse como un área habitable. Cuando eso cambie, los espacios abiertos van a tener otra concepción, ¿no? y otra proyección también. ¿Por qué no explicas un poco? Una cosa importante para este concurso, fue un concurso que ganamos casi por segunda, porque fue un concurso que primero se llamó UNCU y que gané hace 4 años y se convirtió ahora en este edificio Choquehuanca. Cambiaron las reglas después de 4 años, estuvo congelado y ahora ha iniciado. Y una de las cosas que se aprendió del primer concurso fue que era muy importante entender lo que había en el centro empresarial. O sea, comenzar a estudiar los edificios que existen, ¿no? Y cuáles son sus potenciales y cuáles son sus no potenciales y tratar de conversar con los edificios existentes, ¿no? Y creo que eso lo hemos mantenido, ¿no? Bueno, cabe mencionar que este es un proyecto realmente muy al inicio y no dudo de que cambiará todavía muchísimo. No sé qué virtudes tenemos, pero lo de cambiar los proyectos parece ser uno de ellos. Creo que hablamos rápidamente del último proyecto que sí que va a empezar a construirse ahora y que tiene a su vez también otras particularidades de su loteo. Es un terreno que está en Javier Prado, la edificación permite 20 pisos y al lado tenemos 2 edificios que tienen lo que yo llegaría a considerar cierta estabilidad. Seguramente no la estabilidad de 25 años, pero por lo menos la estabilidad de algunos más. Eso nos plantea un problema importante de cómo hacer que fuera un edificio eficiente para el cliente, pero a la vez amable con lo que es la avenida de Javier Prado y a la vez, desde luego desde mi punto particular, cómo entender una estructura así de alta en un país sísmico, que para mí es un entendimiento nuevo. Antes me gustaría agregar que en ese pedazo de Javier Prado se dan muchos edificios de vivienda. Entonces, cuando aparece un edificio de oficinas, ¿qué debería pasar, no? Entonces, intentamos hacer un edificio que converse con esa domesticidad de un edificio de vivienda y que también tenga la flexibilidad tan necesaria y una estructura tan eficiente como lo debe ser un edificio más corporativo. Sí, si el núcleo de un edificio de estas características suele no cambiarse a lo largo de su altura, sí que entendemos que los otros espacios sí que se pueden cambiar. Y en ese sentido, las plantas que vemos, que serán del 2 y de la planta 20, me imagino, se entiende cómo el edificio se retira, creando una suerte de fachada que ahora veremos. En ese sentido era importante entender que la estructura, que los espacios de las oficinas no tuvieran pilares y la estructura en este caso se va adaptando un poco a ese requerimiento nuestro. Ahí estamos viendo el edificio en sección, en sus secciones, y podemos ver que hay un porcentaje que más o menos es el 25% de lo que es el volumen que el edificio desocupa de lo que es el solar. En ese sentido entendemos la desocupación de ese volumen posiblemente construido como una virtud. Empezamos a ver maquetas, unos primeros estudios, entender el edificio dentro de la ciudad y finalmente el edificio. ¿Quieres comentar? Y esa desocupación permite que también cada espacio interior de esas oficinas pueda tener ese
ese balcón de transición, ese buffer zone, esa zona de amortiguamiento entre la calle y el espacio donde uno trabaja, ¿no? Bueno, así esta es la última diapositiva, pero el edificio que entiende esa separación que hay con la ciudad, que ofrece cierta protección con lo que son estas jardineras que ocupan las dos fachadas posterior y frontal, que a la vez están conectados, están entre ellos y van tejiendo lo que es este jardín alrededor mientras no hayan edificios que lo acompañen. No sé si... Bueno, nada, hasta aquí. Muchas gracias.